Alejen a esa niñita sucia de las exhibiciones. Parece que no se ha bañado en una semana. La voz de William Fitzgerald retumbó en el salón de baile de TechCore. 500 cabezas se giraron de golpe hacia la esquina. Sarah Williams, de 11 años, estaba sentada en el suelo de mármol. La grasa manchaba su camiseta gastada. Un robot roto yacía en piezas. Fitzgerald se acercó con paso lento, sonriendo con suficiencia al micrófono. «Esperen, se me ocurre algo mejor». Señaló la bóveda de titanio detrás de él. 47 ingenieros del MIT no pudieron abrir esto en 3 años. Pero quizá la pobreza los hace creativos, ¿no? Se inclinó. «Ábrela, cariño. Y te daré 100 millones. Por fin podré sacarte a ti y a tu mamá conserje del gueto». El público estalló en risas. «Lo intentaré», susurró Sarah. 60 minutos después, él ya no se reía. TechCore Industries organizaba el Family Innovation Day 2 veces al año. El evento era pura relaciones públicas. Los empleados llevaban a sus hijos. Los ejecutivos daban discursos sobre diversidad y oportunidades. Los fotógrafos tomaban imágenes para el sitio web de la empresa. Hoy, 350 familiares llenaban la sede del centro de San Francisco. El salón brillaba con ventanales de piso a techo que daban a la bahía. Sarah Williams no quería ir. Tenía 11 años, cursaba 6º grado en una escuela pública de Oakland. Su madre trabajaba de noche limpiando las oficinas de TechCore. María llevó a Sarah porque no tenía con quién dejarla. La niña se sentó en un rincón con su mochila morada tratando de volverse invisible. Entonces vio el mini robot XR roto sobre la mesa de exhibición. Alguien había intentado demostrarlo durante la presentación. El brazo se detuvo a mitad del movimiento. Un ingeniero de TechCore se encogió de hombros y siguió adelante. Sarah no pudo evitarlo. Se acercó, se arrodilló y empezó a examinar las articulaciones. Fue entonces cuando Fitzgerald la notó. La bóveda de la que había hablado medía 8 pies de alto, titanio negro, mate con un panel frontal de interfaz cuántica que brillaba en azul. Dominaba el centro del escenario como un monumento. La llamaban Vault Genesis. Durante 3 años había sido el secreto más vergonzoso de TechCore. La empresa construía robótica de vanguardia y sistemas de IA, pero su propio CEO no podía acceder a su caja fuerte privada. 47 ingenieros lo habían intentado. Todos fracasaron. Dentro había diseños propietarios valorados en $3,000 millones, el futuro entero de la compañía. TechCore saldría a bolsa en 14 días. Los auditores de la Comisión de Bolsa y Valores necesitaban verificar los activos. Si la bóveda seguía sellada, el IPO colapsaba. 2,000 empleos desaparecían. Fitzgerald estaba desesperado, pero jamás lo admitiría en público. Así que cuando vio a Sarah, vio una oportunidad de hacer una broma, arrancar risas, distraer a todos del problema real. No esperaba que ella dijera que sí. Ahora la niña estaba frente a él, pequeña, delgada. Sus jeans tenían parches en las rodillas. Sus zapatillas eran 2 tallas más grandes, probablemente heredadas. Jessica Thornton, directora de recursos humanos de TechCore, llegó corriendo. 48 años, traje perfectamente planchado, sonrisa calculadora. Se inclinó hacia Fitzgerald y le susurró: «Déjala intentarlo. Grábalo. Cuando falle, tendremos contenido adorable para redes sociales. Incluso nuestros visitantes más jóvenes aman STEM. Queda perfecto». Fitzgerald asintió lentamente. «Brillante», volvió al micrófono. «Muy bien, amigos. Parece que tenemos una voluntaria». Su voz goteaba entusiasmo teatral. «Démosle a nuestra joven amiga una oportunidad de hacer historia». Aplausos dispersos. Risas inseguras. Brad Kowalski estaba junto a la bóveda. Ingeniero principal, 35 años, graduado del MIT. Había pasado 18 meses intentando abrir Genesis. Cada intento había fallado. Cruzó los brazos. «Señor, ¿de verdad esto...?» «Está bien, Brad». La sonrisa de Fitzgerald no le llegaba a los ojos.
Deja que la niña tenga su momento. 60 minutos. Es justo, ¿no? Miró a Sara. Tienes una hora, cariño. Sin ayuda, sin computadoras. Solo tú y esa cabecita tan bonita. Alguien en el público susurró. Esto es cruel. Fitzgerald lo ignoró. María Williams se abrió paso entre la gente. Señor Fitzgerald, por favor. No queremos problemas. Sara bebé, vámonos a casa. Mamá. La voz de Sara era baja pero firme. Quiero intentarlo. Cariño, esta gente. Le prometí al abuelo que nunca me alejaría de un rompecabezas. El rostro de María se descompuso. Conocía ese tono. Sabía que su hija no se iba a mover. Fitzgerald dio una palmada. Excelente. Que alguien ponga un cronómetro. 60 minutos y que alguien llame a TechCrunch. Traigan prensa. En 10 minutos 3 medios ya tenían cámaras grabando. Se inició una transmisión en vivo. 50,000 espectadores se conectaron. La sección de comentarios se llenó al instante. Esto es asqueroso. ¿Por qué permiten que humillen a una niña así? Ese multimillonario es un monstruo, pero ella también lo pidió. Enséñenle cuál es su lugar. Apuesto a que se rinde en 5 minutos. Sara caminó hacia la bóveda. Dejó su mochila en el suelo y la abrió. Dentro había un estetoscopio golpeado por el uso, un pequeño juego de destornilladores y una calculadora científica de décadas con la pantalla agrietada. Brad Kowalski soltó un bufido. ¿Habla en serio? Va a usar un jueguito de doctor contra encriptación cuántica. Las risas se extendieron entre el equipo de ingeniería. 15 ingenieros observaban, todos blancos, todos hombres excepto 2. Habían pasado años con esa bóveda, y ahora tenían que ver a una niña negra de Oakland, haciendo el ridículo en cámara. Excepto una de ellos, una ingeniera joven del sur de Asia llamada Priya, que no se rió. Observó las manos de Sara, la forma en que tocaba la superficie de la bóveda metódica, cuidadosa. Está escuchando algo, murmuró Priya. ¿Qué? Brad se giró. Nada. Olvídalo. Sara se arrodilló y apoyó el estetoscopio contra el cuerpo de la bóveda por debajo del panel cuántico. No sobre la interfaz azul brillante donde todos esperaban, sino sobre el metal mismo. La sala se aquietó un poco. Ella cerró los ojos, inclinó la cabeza y escuchó. Pasaron 30 minutos. El público empezó a inquietarse. La gente revisaba el teléfono. Algunos se fueron por café. Unos niños comenzaron a llorar de aburrimiento. Fitzgerald estaba recostado en una silla deslizando correos con el pulgar. De vez en cuando levantaba la vista. ¿Cómo va eso, cariño? ¿Necesitas una pista? Sara no respondió. María estaba contra la pared con lágrimas silenciosas bajándole por la cara. Era culpa suya. Debió haber dicho que no. Debió proteger a su hija de esto. Pero Sara tenía esa mirada. La misma mirada que tenía su abuelo Isaiah, terca, enfocada, inaccesible, cuando un problema la atrapaba. En el minuto 45 Sara sacó su teléfono pantalla rota modelo viejo. Abrió un archivo PDF. Brad se dio cuenta. Oye, pensé que no había computadoras. Fitzgerald hizo un gesto para apartarlo. Que googlee lo que quiera, no le servirá. Sara no estaba googleando. Estaba leyendo una solicitud de patente que había descargado 3 días antes, la patente de la bóveda de TechCore de 2018. La había leído 5 veces. Allí en la página 47, nota al pie 12. Mecanismo de seguridad secundaria, cerradura clásica de tambor modelo K7. Ella había memorizado esa línea. El cuaderno de su abuelo mencionaba los tambores K7. Viejas cajas fuertes militares de la década de 1940, cerraduras de resistencia progresiva. Miró el panel cuántico y luego la base de la bóveda. Algo no encajaba. A los 50 minutos se puso de pie y sacó su calculadora y el destornillador. ¿Qué está haciendo?, susurró alguien. Sara examinó el cable de alimentación que entraba al panel cuántico, lo siguió con la mirada, revisó el enchufe y luego hizo algo inesperado. Se giró hacia Brad Kowalski. Disculpe, señor.
¿Alguien cambió recientemente la fuente de energía? El rostro de Brad quedó en blanco por una fracción de segundo. Luego se recompuso. ¿Qué número? ¿Por qué lo preguntas? Este enchufe es modelo K9. Las especificaciones del panel dicen K7. Silencio. Fitzgerald se incorporó. ¿Qué significa eso? Sarah se volvió hacia el público. Su voz tembló un poco, pero siguió. El panel cuántico necesita exactamente 220 voltios, pero este enchufe entrega 240. Eso crea interferencia electromagnética. Hizo una pausa. Vuelve inestable el sistema cuántico. Es como encender luces de estadio cuando intentas ver una vela. La mandíbula de Brad se tensó. Eso es absurdo. ¿No entiendes? Leí la patente, interrumpió Sarah con suavidad. Y los cuadernos de mi abuelo. Él trabajó con bóvedas como esta. Un reportero de TechCrunch se inclinó hacia adelante de pronto muy interesado. La doctora Helena Voss entró al salón en el minuto 53. Tenía 72 años, el cabello plateado recogido. Profesora emérita de Stanford, leyenda en criptografía. Había visto la transmisión en vivo desde su casa en Palo Alto y condujo directamente hasta allí. Caminó sin rodeos hacia Fitzgerald. William. Él se puso de pie sobresaltado. Helena, ¿qué? Yo diseñé la encriptación cuántica de esa bóveda. Compraste mi patente hace 10 años, dijo con voz cortante, y me prometiste que nunca permitirías que un niño fuera humillado públicamente en este edificio. ¿Es solo un poco de diversión? Es crueldad. Se volvió hacia la multitud. He enseñado en Stanford durante 40 años. He visto genialidad en muchas formas. La edad es irrelevante. He tenido doctorandos menos capaces que algunos estudiantes de licenciatura. He visto adolescentes resolver problemas que dejaron perplejos a profesores con cátedra. Miró a Sarah. ¿Cómo te llamas, querida? Sarah, señora. Sarah, ¿puedo observarte trabajar? La niña asintió. La doctora Voss se acercó a la bóveda. Estudió el equipo de Sarah, el estetoscopio, la calculadora, las notas en el teléfono. Luego vio el enchufe. Se arrodilló para examinarlo. Su expresión cambió. William, ¿autorizaste un cambio en la fuente de energía? Que no. Oni, ella se levantó y miró directamente a Brad Kowalski. Modelo K9 en un sistema K7. Eso es sabotaje deliberado. El rostro de Brad se enrojeció. No sé de qué está hablando. Seguridad revisará las grabaciones. El tono de la doctora Voss no admitía discusión. Se volvió hacia Sarah. ¿Notaste la interferencia? Sí, señora. El panel cuántico parpadeaba cuando lo presionaba, y no debería parpadear si recibe la energía correcta. Exactamente. La doctora Voss metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo parecido a un auricular Bluetooth. Esto es un analizador de frecuencia. Lo construí para investigación. Te mostrará las firmas electromagnéticas en tiempo real. Considéralo un regalo de una ingeniera a otra. Los ojos de Sarah se abrieron. Puedo usarlo. Estás haciendo trabajo real. Usa herramientas reales. Fitzgerald se levantó. Helena, no puedes. Sí puedo. Ella se volvió hacia él. Y si intentas detener a esta niña ahora, William, me aseguraré de que todos los grandes medios sepan exactamente lo que ocurrió aquí hoy. Tú eliges. Él se sentó. El temporizador marcaba 55 minutos. Sarah tomó el analizador de frecuencia y se lo colocó en la oreja. La doctora Voss le mostró cómo leer la diminuta pantalla. Gracias, susurró Sarah. Tú ya hiciste la parte difícil, querida. Viste lo que 47 ingenieros pasaron por alto. Sonrió la doctora Voss. Ahora muéstrales qué significa realmente escuchar. La multitud había quedado completamente en silencio. 150,000 personas seguían la transmisión en vivo. Empezaron a surgir hashtags. #GeniusGirl, #TechCoreVault,
Bash Sarah Williams. Sarah se volvió hacia la bóveda. Quedaban 10 minutos. Respiró hondo y recordó la voz de su abuelo. Las máquinas no mienten, pequeña. Las personas sí, pero el metal siempre dice la verdad. Puso las manos sobre el panel cuántico una vez más. Oakland, California, 4 años antes. Sarah tenía 7 años. La escuela terminaba a las 3:15. Caminaba 6 cuadras cada tarde hasta la casa de su abuelo. Isaiah Williams vivía solo en una pequeña casa tipo Craftsman, con la pintura descascarada. El sótano era su reino. Herramientas colgaban en tableros perforados. Un banco de trabajo recorría toda una pared. Decenas de cajas fuertes se alineaban en estantes metálicos, algunas de los años 40. Isaiah había sido cerrajero durante 60 años, bancos, edificios gubernamentales, propiedades privadas. Cuando Sarah bajó por primera vez las escaleras del sótano, él trabajaba en una caja fuerte antigua de 1952. «Ven aquí, pequeña», le dijo. Ella se acercó y observó cómo sus manos giraban el dial. Clic, clic, clic. ¿Oyes eso?, preguntó. Ella asintió. Eso es la verdad hablando. Golpeó el metal. Las máquinas no mienten. Las personas sí. Pero el metal siempre dice la verdad si sabes escuchar. Sacó un estetoscopio viejo de excedente médico con las mangueras de goma agrietadas. Póntelo. Sarah se colocó las olivas. Isaiah apoyó el diafragma contra la puerta de la caja fuerte. Ahora gira el dial. Dime qué oyes. Ella lo giró lentamente. Sus ojos se abrieron al escuchar los clics y un zumbido. Ese zumbido es el tambor. El clic es cuando engancha. Cada número tiene su propio sonido como música. Durante 2 años a Isaiah le enseñó después de la escuela. 15 cajas fuertes diferentes, sistemas mecánicos, relaciones de engranajes, cómo se expande el metal, cómo viaja el sonido a través del acero. Le mostró sus diarios, 12 cuadernos encuadernados en cuero, 60 años de observaciones. Una entrada se la sabía de memoria diario. 7-12 de agosto de 1983. Cerradura de resistencia progresiva modelo K7. Excedente militar. Era del proyecto Manhattan. Característica clave: la resistencia aumenta con cada número correcto. La mayoría se rinde, piensa que está equivocada. Pero cuanto más se resiste, más cerca estás. Escucha el susurro bajo el grito. Sarah copió esa entrada en su propio cuaderno. Cuando cumplió 8 años, Isaiah le enseñó sobre motores, mecanismos, servosistemas eléctricos, cómo fluye la energía. Todo está conectado, pequeña. Una cerradura no es solo metal, es física, es ingeniería. Si entiendes las fuerzas, puedes resolver cualquier cosa. El día antes del 9º cumpleaños de Sarah, Isaiah sufrió un derrame cerebral. Se desplomó en el sótano. Sarah lo encontró, llamó al 911 y fue en la ambulancia sosteniéndole la mano. Murió 3 días después. María no pudo pagar un funeral. Lo cremaron y esparcieron sus cenizas en el lago Merritt. Sarah heredó las herramientas, los cuadernos y las cajas fuertes. Su madre quiso venderlo todo. Necesitaban dinero. Pero Sarah suplicó. María cedió. Llevaron las herramientas al apartamento. La escuela se volvió más dura tras la muerte de Isaiah. Los niños se burlaban de ella. ¿Por qué hueles a aceite? Las niñas no arreglan cosas. Eres rara. Los maestros la desestimaban. Cuando explicó cómo funcionaba una cerradura en clase de ciencias, la maestra sonrió. Qué lindo, cariño, pero enfoquémonos en el programa. Sarah dejó de hablar de ello y mantuvo su conocimiento oculto. Encontró aparatos electrónicos rotos en contenedores, radios, ventiladores, un microondas. Los desarmaba en la mesa de la cocina. La mayoría solo necesitaba limpieza o un cable resoldado o un engranaje destrabado. Arregló 23 electrodomésticos para vecinos en 2 años. Nunca cobró. Solo le gustaba resolver rompecabezas. A los 10, encontró un kit Arduino en una venta de garaje por $5. Aprendió programación sola con YouTube. Hizo parpadear un LED.
Luego girar un motor. Sacó libros de la biblioteca sobre ingeniería mecánica, sistemas eléctricos y robótica. La bibliotecaria empezó a guardarle libros. Sara, pensé que este te gustaría. Su madre trabajaba 2 empleos de día en un almacén y de noche en TechCore. Sara estaba sola la mayoría de las tardes. Se sentaba en la mesa de la cocina con los cuadernos del abuelo abiertos, el Arduino parpadeando y algún aparato roto en piezas. El lema que Isaiah le enseñó se volvió todo: las máquinas no mienten, las personas sí. El metal dice la verdad. Cuando los niños la llamaban estúpida, recordaba los motores que había arreglado. Cuando los maestros la ignoraban, recordaba las cerraduras que había abierto. Cuando se sentía invisible, recordaba las manos de Isaiah. No eres pequeña niña, estás enfocada. Gran diferencia. La mañana del Family Innovation Day, Sara no quería ir. Mamá, me quedo en casa. Estaré bien. Cariño, no puedo dejarte sola todo el día. Trae tu mochila, busca un rincón. Terminaré a las 3. Sara empacó lo esencial: el estetoscopio del abuelo, la calculadora, el juego de destornilladores, el cuaderno 7. No sabía por qué llevaba ese cuaderno. Solo un presentimiento. Cuando vio el mini robot XR roto, la memoria muscular se activó. Examina, siente el problema. Cuando William Fitzgerald señaló la bóveda e hizo su broma, algo encajó. 8 pies de alto, panel cuántico brillante, pero la base parecía construcción militar antigua. Pensó en el cuaderno 7K7, resistencia progresiva. Pensó en la voz de Isaiah: cuando algo parece complicado, busca lo que está oculto. La verdad es más simple de lo que la gente cree. Pensó en su madre con ese uniforme con lágrimas formándose. Pensó: le prometí al abuelo que nunca me iría. Así que cuando María le rogó que se fuera, Sara dijo que no. No por William Fitzgerald, no por el dinero, sino porque a Isaiah Williams le enseñó que la verdad vive en el metal, los engranajes y el sonido. Y esta bóveda le mentía a todos, excepto a ella. 55 minutos en el reloj. Sara se puso de pie. Le dolían las rodillas de arrodillarse sobre el mármol. Se limpió las manos en los jeans. La multitud se había reducido. Quizá quedaban 200 personas. Algunos deslizaban el teléfono, otros charlaban en voz baja. Unos niños dormían en brazos de sus padres. Pero la transmisión en vivo había explotado. Ahora 200,000 espectadores. Los comentarios llegaban más rápido de lo que nadie podía leer. William Fitzgerald miró su reloj y dio un sorbo a agua con gas. Ya había pasado página mentalmente. Redactó el post en su cabeza. Incluso nuestros visitantes más jóvenes aman los desafíos STEM. Gracias a todos por participar hoy. Convertir la humillación en mensaje de marca. Fácil. Entonces Sara habló lo suficientemente fuerte como para que el micrófono la captara. Sé cómo abrirla. La cabeza de Fitzgerald se levantó de golpe. La sala quedó en silencio. ¿Qué dijiste? Sé cómo abrir la bóveda. La voz de Sara tembló un poco, pero siguió. Necesito 10 minutos más. Brad Kowalski se rió, risa de verdad. Niña, llevas 20 minutos mirando un enchufe. Ni siquiera has tocado la interfaz. Lo sé. Sara se volvió hacia él. Porque la interfaz no es la cerradura real. Silencio. Que Fitzgerald se levantó y caminó hacia el escenario. Sara señaló el panel cuántico. Todo este sistema es una distracción. La cerradura real es mecánica. Un tambor de resistencia progresiva modelo K7, probablemente de los años 40. La sonrisa de Brad vaciló. Eso es absurdo. Te lo estás inventando. Así Sara sacó su teléfono y mostró la pantalla. Página 47 de su patente. Nota al pie 12. Mecanismo de seguridad, cerradura clásica, modelo K7. Una reportera de TechCrunch se puso de pie y empezó a grabar con su teléfono. La mandíbula de Fitzgerald se tensó. Aunque eso fuera cierto, cosa que no confirmo. ¿Cómo accederías deshabilitando primero el sistema cuántico? Sara lo miró directamente. Está diseñado para ocultar la cerradura mecánica debajo, pero alguien saboteó la fuente de energía.
El voltaje incorrecto crea interferencia que en realidad facilita ver a través de la distracción. Se volvió hacia Brad. Cambiaste el enchufe de K7 a K9. 240 voltios en lugar de 220. Eso sobrecarga el panel cuántico y lo vuelve inestable. El rostro de Brad se puso rojo. No sabes de qué hablas. Las grabaciones de seguridad mostrarán cuándo lo cambiaste, dijo Sarah en voz baja. La doctora Voss ya pidió que las revisen. Todas las miradas se dirigieron a la doctora Elena Voss, que seguía de pie cerca de la bóveda. Ella asintió. Así es. Y ya las están revisando. Fitzgerald miró a Brad. Algo pasó entre ellos. Ira, traición, cálculo. Nos ocuparemos de eso después. Fitzgerald volvió a Sarah. Tienes 10 minutos. Y entiende algo, niñita, si fallas te vas de este edificio y no vuelves a hablar de tecnología nunca más. Trato, Maria Williams avanzó. Absolutamente no. No puede obligarla a aceptar eso. ¿Está bien, mamá? Sarah miró a su madre. Puedo hacerlo. No tienes que demostrarle nada a esta gente. No les estoy demostrando nada a ellos. La voz de Sarah era firme ahora. Estoy cumpliendo mi promesa al abuelo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Conocía esa mirada. Sabía que nada haría cambiar de opinión a su hija. La doctora Voss se acercó a María y se colocó a su lado. Su hija es extraordinaria. Me aseguraré de que sea tratada con justicia. ¿Quién es usted?, preguntó María. Helena Voss. Enseño criptografía en Stanford, y le hago una promesa ahora mismo si intentan enterrar el éxito de esta niña. Me aseguraré de que el mundo sepa lo que pasó aquí. Fitzgerald alcanzó a oírlo. Su expresión se oscureció. El auditor de la Comisión de Bolsa y Valores dio un paso al frente, traje gris, portapapeles en mano. Había observado en silencio toda la tarde. Señor Fitzgerald, debo recordarle que nuestro plazo vence en 13 días. Si esta bóveda no puede abrirse para entonces, su salida a bolsa se pospondrá indefinidamente. Lo sé, dijo Fitzgerald entre dientes. Entonces le sugiero que deje terminar a la niña. El auditor miró su reloj. 10 minutos no cambiarán significativamente nuestro cronograma. Fitzgerald no tenía opción. Asintió con brusquedad. El temporizador se reinicia a 10 minutos. Empieza ahora. Alguien pulsó un botón. La cuenta regresiva digital apareció en la pantalla de la pared 10:00. Sarah se volvió hacia la bóveda. Se colocó en la oreja el analizador de frecuencia que le había dado la doctora Voss. La diminuta pantalla mostraba lecturas electromagnéticas en tiempo real. Presionó el panel cuántico varias veces rápidamente. 1, 2, 3, 4. El panel parpadeó, falló, y luego se apagó. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué hiciste?, gritó Brad. Lo sobrecargué, dijo Sarah con calma. El enchufe K9 no puede sostener demandas rápidas de energía. El sistema cuántico se apagó para evitar daños. Se arrodilló y usó el destornillador para retirar 4 pequeños tornillos en la base de la bóveda. Un panel se soltó. Detrás apareció un dial circular de latón, envejecido por el tiempo mecánico y antiguo. Ahí está, susurró. La doctora Voss se inclinó, vio el dial y abrió los ojos. Dios mío, William, ¿de verdad instalaste un K7 como respaldo? Fitzgerald no dijo nada. Eso es tecnología militar de la Guerra Fría, continuó la doctora Voss. Resistencia progresiva 1,8 millones de combinaciones posibles. ¿Puede abrirlo en 10 minutos? Nadie puede abrir eso en 10 minutos, dijo Brad. Es imposible. Sarah colocó el estetoscopio de su abuelo contra la bóveda justo por encima del dial. El sistema de audio de la sala captó el sonido. Todos lo escucharon por los altavoces. Tic-tic. Comenzó a girar el dial lentamente, escuchando. Quedaban 9 minutos. Su mundo se redujo a eso, ella, la bóveda y el sonido. El tambor enganchó en el número 31, frecuencia 2850 hercios. Lo anotó mentalmente y siguió. Tic más fuerte esta vez.
Número 7, 320 hercios. La resistencia aumentó. Tuvo que usar ambas manos. ¿De verdad lo está haciendo?, susurró alguien. 8 minutos. Las palmas de Sara sudaban. El dial se sentía más pesado, más resistente. Esto era la resistencia progresiva, aquello de lo que hablaba su abuelo. Cuando se resiste, niña, te estás acercando. Número 52, 3180 hercios. El dial exigía fuerza real. Apretó con más firmeza y giró. Clic. 7 minutos. La multitud se acercó. Incluso quienes se habían ido regresaron. El salón volvió a llenarse. María estaba junto a la doctora Voss, apretándole la mano sin darse cuenta. William Fitzgerald observaba inexpresivo. La carrera de Brad Kowalski estaba terminando. Lo sabía. Seguridad ya había revisado las grabaciones. Él había cambiado el enchufe 3 días antes. Pensó que solo retrasaría las cosas, que haría imposible abrir la bóveda antes de la auditoría. Luego él sería el héroe que lo resolvería. En cambio, una niña de 11 años convirtió su sabotaje en la solución. Número 14. 3350 hercios. La resistencia se disparó. Sara tuvo que afirmarse con los pies y usar todo el cuerpo para girar el dial. «Se va a lastimar», dijo María. «Va a lograrlo», respondió la doctora Voss. 6 minutos. Los brazos de Sara temblaban. El dial no se movía. Recordó las palabras de Isaías del cuaderno 7. «Si no gira, lo estás forzando. Deja que la máquina te lo diga». Aflojó apenas la presión. Sintió una microvibración, un susurro de movimiento. Ajustó el agarre, giró desde otro ángulo. El dial se movió. 5 minutos. Un número más, el último tambor. Giró el dial muy despacio, escuchando la frecuencia que lo desbloquearía todo. El sonido cambió, subió más alto, 3520 hercios. La resistencia alcanzó su pico, 32 kilos de fuerza. Las manos de Sara se estaban entumeciendo, pero lo sintió. La verdad en el metal. Un clic más. Giró. Clonk. El sonido de pernos centenarios liberándose retumbó por los altavoces del salón como un trueno. La puerta de la bóveda se abrió, suave y silenciosa, ingeniería perfecta de otra era. Sara cayó hacia atrás y quedó sentada en el suelo respirando con dificultad. Durante 3 segundos, nadie se movió. Luego la sala explotó. La gente se puso de pie de un salto. Los aplausos cayeron como una ola. Gritos, vítores, teléfonos grabando desde todos los ángulos. El chat de la transmisión en vivo se desplazaba tan rápido que era ilegible. María corrió hacia su hija, cayó de rodillas y la abrazó. «Lo hiciste, bebé. Lo hiciste». Sara no pudo hablar. Solo abrazó a su madre y lloró. La doctora Voss se acercó a la bóveda y miró dentro 3 racks de servidores, archivos, documentos. El auditor de la SEC verificó el contenido, comprobó números de serie y asintió. Todo está en orden. La salida a bolsa puede continuar. William Fitzgerald quedó inmóvil. Su empresa multimillonaria acababa de ser salvada por la niña a la que había humillado 1 hora antes en cámara frente a 200,000 espectadores. Acababa de entregar su propia destrucción a una niña de 11 años de Oakland. La bóveda permanecía abierta. Sara seguía sentada en el suelo recuperando el aliento. Sus manos temblaban. El sudor empapaba su camiseta. La doctora Elena Voss se arrodilló a su lado. «¿Cómo lo supiste?» Sara levantó la vista. «¿Saber qué, señora?» Que el sistema cuántico era un señuelo. No lo sabía. No al principio. Sara se limpió la cara con la manga. Pero cuando puse el estetoscopio sobre el metal, escuché algo. Un motor. Un servo antiguo como de los años 40. Mi abuelo tenía uno igual. Señaló la base de la bóveda. El panel cuántico usa muy poca energía, solo 220 voltios. Pero un mecanismo de bloqueo cuántico real necesita mucho más, al menos 400 voltios para mantener los campos magnéticos. La doctora Voss sonrió. «Así que hiciste los cálculos». «Sí, señora.
220 voltios pueden alimentar una pantalla y algunos LED, pero no pueden hacer funcionar un sistema cuántico real para una bóveda de 800 kilos. Brad Kowalski estaba cerca con los brazos cruzados. Su rostro seguía enrojecido. Eso es solo una suposición. Tuviste suerte. Sara negó con la cabeza. No es una suposición. Revisé la solicitud de patente. El señor Fitzgerald la registró en 2018. Página 47, nota, al pie 12. Dice, mecanismo de seguridad cerradura clásica de tambor, modelo K7. Le tomé captura hace 3 días. Sacó el teléfono y mostró la pantalla a la doctora Voss. La profesora lo leyó y miró a William Fitzgerald. Me dijiste que el sistema cuántico era la cerradura principal. Lo es, dijo Fitzgerald, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Respondió la doctora Voss poniéndose de pie y mirándolo de frente. Mentiste. Instalaste mi encriptación cuántica como teatro como distracción. La cerradura real siempre fue mecánica. Se volvió hacia el público y su voz recorrió el salón. Damas y caballeros, lo que esta niña acaba de demostrar se llama ingeniería inversa. Observó un sistema, identificó sus debilidades y las explotó usando lógica y evidencia. Una reportera levantó la mano. Doctora Voss, ¿puede explicarlo en términos más simples? Por supuesto. La doctora Voss señaló la bóveda. Piénsenlo así. Todos asumieron que el panel azul brillante era la cerradura. 47 ingenieros pasaron 3 años intentando hackear la encriptación cuántica, pero Sara hizo una pregunta distinta. ¿Esto siquiera es real? Se acercó a la bóveda, tocó el panel cuántico ahora apagado y descubrió que no lo era. El sistema cuántico funciona pero no está conectado al mecanismo de cierre. Es una carcasa hermosa y costosa, diseñada para distraerlos de lo que hay debajo. ¿Pero cómo lo supo?, preguntó otra reportera. Sara se puso de pie despacio. María corrió hacia ella, pero Sara la detuvo con un gesto suave. «Estoy bien, mamá». Se dirigió al público. Su voz era baja pero firme. «Lo aprendí de mi abuelo. Siempre decía, las máquinas no mienten. Si algo no tiene sentido, confía en que la máquina te mostrará la verdad». Señaló el panel cuántico. Este panel no tenía sentido. Parpadeaba cuando lo tocaba. Los sistemas cuánticos reales no parpadean, o están encendidos o apagados estables o colapsados. El parpadeo significaba energía inestable. Entonces revisaste la fuente de energía. Intervino la doctora Voss. Sí, señora. Y encontré que el enchufe era incorrecto, modelo K9, en lugar de K7. Voltaje distinto. Y ahí te diste cuenta de que alguien lo había saboteado, dijo la doctora Voss. Sí. Sara no miró a Brad. Pero luego entendí que el sabotaje en realidad ayudó. El voltaje incorrecto creó interferencia electromagnética. Volvió inestable el panel cuántico. Se apagaba constantemente. Y cuando se apagaba podía oír claramente lo que había debajo. Se arrodilló junto al dial de latón expuesto. Esto es un tambor de resistencia progresiva. El cuaderno de mi abuelo hablaba de ellos. Se usaban en instalaciones militares en los años 40. Búnkeres del proyecto Manhattan y de la Guerra Fría. Una ingeniera joven del público, una mujer del sur de Asia llamada Priya, dio un paso al frente. ¿Puedes explicar la resistencia progresiva? Sara asintió. En la mayoría de las cerraduras, cuando giras al número correcto, se vuelve más fácil. Sientes un clic y la resistencia baja. Pero la resistencia progresiva es al revés. Cuanto más te acercas a la combinación correcta, más difícil se vuelve girar. ¿Por qué?, preguntó Priya. Para que la gente se rinda. La mayoría siente que la resistencia aumenta y piensa que está haciendo algo mal. Se detiene y empieza de nuevo. Pero si sabes que buscar la resistencia te está diciendo que vas por el camino correcto. La doctora Voss volvió a dirigirse al público. Esto es resolución elegante de problemas. Sara no adivinó. Reunió evidencia, formuló una hipótesis, la puso a prueba y tuvo éxito.
William Fitzgerald habló por fin. Su voz era tensa. «Bien, ¿la abrió? Felicidades. Ahora podemos...» «No», lo interrumpió la doctora Voss. «Aún no terminamos». Miró a Sara. «Querida, ¿puedes explicarnos el segundo descubrimiento, el de cómo el sabotaje se convirtió en una ventaja?» Sara dudó y luego asintió. «Cuando me di cuenta de que el enchufe era incorrecto, pensé que lo haría más difícil. El modelo K9 entrega 240 voltios en lugar de 220. Son 20 voltios de diferencia». Sacó la calculadora y mostró los cálculos. 20 voltios extra crean ruido electromagnético interferencia. Lo pensé como encender luces de estadio cuando intentas ver una vela. Las luces fuertes apagan la pequeña llama, y el panel cuántico era la vela. «Exacto», dijo la doctora Voss. «El voltaje extra sobrecargó el sistema cuántico y lo volvió inestable. Así que lo llevé más lejos. Presioné el panel 4 veces muy rápido, demandas rápidas de energía. El sistema no pudo soportarlo y se apagó para proteger los circuitos. Miró el panel oscuro. Una vez apagado el campo electromagnético colapsó y entonces pude oír claramente la cerradura mecánica debajo». Brad Kowalski no pudo callarse. «¿Estás diciendo que yo te ayudé?» Sara lo miró por primera vez. «Intentaste hacerlo más difícil, pero lo hiciste más fácil porque no entendiste cómo interactúan los sistemas». La sala quedó en silencio. La doctora Voss puso una mano sobre el hombro de Sara. «Damas y caballeros, lo que acaban de presenciar es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es entender sistemas individuales. La sabiduría es entender cómo se afectan entre sí». Hizo una pausa. 47 ingenieros conocían la encriptación cuántica. Conocían las cerraduras mecánicas. Pero ninguno vio cómo esos dos sistemas estaban superpuestos. Ninguno hizo la pregunta fundamental: ¿y si estamos mirando lo equivocado? Un ingeniero de la NASA en el público se puso de pie y empezó a aplaudir lentamente. Luego otros se sumaron. «Esa niña acaba de demostrar mapeo de resonancia acústica», dijo en voz alta. «Es una técnica que usamos en ingeniería espacial. Nunca la había visto aplicada a abrir cajas fuertes». La doctora Voss sonrió. «Porque la mayoría no piensa en combinar disciplinas. Sara sí». Sara sintió que se le encendían las mejillas. «Mi abuelo me lo enseñó. Todo está en sus cuadernos». «¿Dónde aprendió eso tu abuelo?», preguntó la doctora Voss. «Fue cerrajero durante 60 años. Trabajó en edificios gubernamentales, bancos. Vio todo tipo de cerraduras. Lo escribió todo. 12 cuadernos». La doctora Voss se dirigió directamente a William Fitzgerald. «Pasaste 3 años y millones de dólares intentando abrir esta bóveda. Esta niña lo hizo en 60 minutos con un estetoscopio y una calculadora porque entendió algo que tus ingenieros no». «¿Y qué es eso?», preguntó Fitzgerald con voz fría. «Que la tecnología más sofisticada del mundo sigue obedeciendo las leyes de la física. Y la física no se preocupa por credenciales ni presupuestos, se preocupa por el entendimiento». El chat de la transmisión en vivo explotó. «Esto es lo mejor que he visto. Alguien consígale una beca a esta niña». La cara de Fitzgerald no tiene precio. Sara volvió a la bóveda y se arrodilló junto al dial de latón una vez más. «Hay una cosa más», dijo en voz baja. Todos se inclinaron hacia adelante. «La cerradura K7 tiene un patrón». Trazó el dial con el dedo. «Cada número correcto aumenta la resistencia en una proporción específica: 3 kilos para el primero, 11 para el segundo, 19 para el tercero, 27 para el cuarto, 32 para el quinto». Sacó su cuaderno y mostró los cálculos. La proporción sigue una secuencia adyacente al Fibonacci. Cada número es el anterior más 8. 3, 11, 19, 27, 32. La doctora Voss examinó las cuentas. Sus ojos se abrieron. «Eso es extraordinario». «Así supe que iba por el camino correcto», dijo Sara. Cuando la resistencia llegó a 32 kilos en el último número,
Supe que era correcto porque el patrón se mantenía. Priya, la joven ingeniera, grababa con su teléfono. «Doctora Voss, ¿esto es un análisis de ingeniería legítimo?» «Absolutamente. Sara acaba de demostrar reconocimiento de patrones, modelado matemático e intuición física. Eso es pensamiento de sistemas a nivel de posgrado». Miró a Sara. «¿Cuántos años tienes?» «11, señora». La sala estalló en nuevos aplausos. William Fitzgerald se quedó allí observando cómo se desplegaba la salvación de su empresa, viendo cómo la niña que había humillado se convertía en una sensación viral. La reportera de TechCrunch se acercó. «Señor Fitzgerald, usted prometió a esta joven $100 millones si abría la bóveda. ¿Está dispuesto a cumplirlo?» Todas las cámaras del lugar se giraron hacia él. Estaba atrapado por su propia arrogancia, su propia crueldad, sus propias palabras captadas en cámara ante 200,000 espectadores, pronto millones. Forzó una sonrisa. Parecía dolerle. Un trato es un trato. El público vitoreó, pero no por él. Era por la niña de 11 años de Oakland, que acababa de reescribir las reglas. La bóveda permanecía abierta, pero nadie había mirado dentro aún. La doctora Voss se acercó primero y se asomó a la oscuridad. Su expresión cambió. «William, tenemos que hablar». Fitzgerald se acercó y miró. Su rostro palideció. 3 racks de servidores estándar esperados. Pero en el suelo, una pequeña caja metálica cerrada por separado, con una etiqueta manuscrita encima: Project Genesis. Original Files 2014. El auditor de la SEC dio un paso al frente. ¿Qué hay en esa caja? «Nada relevante para la auditoría», dijo Fitzgerald con rapidez. «Eso lo decidiré yo», respondió el auditor anotando algo en su portapapeles. Sara estaba cerca, aún recuperando el aliento. María le rodeó los hombros con un brazo. La doctora Voss se volvió hacia el auditor. Según el acuerdo, Sara tenía permiso para examinar el contenido de la bóveda y verificar su autenticidad. «Correcto», confirmó el auditor. «Entonces tiene derecho a ver qué hay en esa caja». La mandíbula de Fitzgerald se tensó. «Eso es documentación privada de la empresa, no parte de los activos del IPO». «Entonces, ¿por qué está en la bóveda de seguridad?», replicó la doctora Voss con tono cortante. El auditor se acercó más. «Señor Fitzgerald, si hay material en esta bóveda que afecte la valoración de la empresa o su situación legal, necesito saberlo ahora». Fitzgerald volvió a quedar atrapado. Metió la mano en la bóveda, sacó la caja metálica y la colocó sobre una mesa. «Son solo archivos de diseño antiguos, documentación histórica». «Entonces abrirla no debería ser un problema», dijo la doctora Voss. La caja tenía un candado de combinación simple de 3 dígitos. La mano de Fitzgerald dudó sobre el dial. Luego miró a Sara. Algo mezquino brilló en sus ojos. «Dime, cariño, abriste la bóveda grande. ¿Crees que puedes con esta pequeña?» Era una prueba, un reto, quizá una trampa. Sara avanzó y miró la caja. Un candado máster estándar como el de un casillero de gimnasio. 3 números del 0 al 39. La levantó, sintió el peso, escuchó. 30 segundos de silencio y luego giró el dial derecha al 14 izquierda, al 7 derecha, al 23. Clic. El candado se abrió. La expresión de Fitzgerald se desmoronó por un instante, luego se recompuso. Sara levantó la tapa. Dentro había memorias, USB, documentos impresos y cuadernos manuscritos. La primera hoja era un esquema de diseño fechado en marzo de 2014, firmado al pie R. Mitchell, ingeniero principal de diseño. La doctora Voss se inclinó, leyó el nombre y miró a Fitzgerald. Robert Mitchell. Fitzgerald no dijo nada. El ingeniero al que despidió en 2014. La voz de la doctora Voss se elevó. El que lo demandó por despido improcedente. Ese caso se resolvió, dijo Fitzgerald. Le dijiste que sus diseños no eran lo suficientemente buenos. Le dijiste a la prensa que era incompetente. La doctora Voss tomó uno de los cuadernos y pasó páginas.
pero estos son exactamente los diseños que usaste para construir el producto insignia de TechCore. El auditor dio un paso al frente. Señor Fitzgerald, necesito ver esos documentos. Fitzgerald intentó cerrar la caja, pero la doctora Voss fue más rápida. Sacó un fajo de papeles correos electrónicos impresos y fechados. De William Fitzgerald a Robert Mitchell. Asunto Design Review. Fecha 10 de abril de 2014. Tu trabajo es inadecuado. Nos movemos en una dirección diferente. Tu empleo queda terminado con efecto inmediato. Otro correo de William Fitzgerald a su abogado de patentes. Fechado el 15 de abril de 2014. Adjunto los diseños de nuestro nuevo sistema de ensamblaje autónomo. Por favor, registre las patentes a mi nombre. Los diseños adjuntos eran idénticos al trabajo de Robert Mitchell. Las manos de la doctora Voss temblaban. Le robaste su trabajo, lo despediste y luego lo patentaste como tuyo. Eso es una acusación grave, dijo Fitzgerald, pero su voz vaciló. No es una acusación. Está documentado, respondió la doctora Voss levantando los papeles. Y guardaste la evidencia en tu bóveda. ¿Por qué? Seguro palanca, murmuró Fitzgerald. El auditor escribía con furia. Señor Fitzgerald, si estas acusaciones son correctas, esto constituye fraude material en sus registros de patentes. La SEC tendrá que investigar antes de que continúe cualquier salida a bolsa. El rostro de Fitzgerald se puso rojo. Esto es absurdo. Esa caja no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, lo interrumpió la doctora Voss. Toda su empresa está construida sobre propiedad intelectual robada y esta niña acaba de exponerlo. Todas las miradas se volvieron hacia Sara. Ella permanecía pequeña y silenciosa. No había querido descubrir esto, solo quería abrir una bóveda. Pero la verdad había estado encerrada dentro. Y la verdad, como el metal, no miente. María atrajo a Sara hacia sí. Cariño, nos vamos ahora. Esperen. La doctora Voss se volvió hacia ellas. Sara, acabas de hacer algo extraordinario. No solo abriste una bóveda, abriste un caso de fraude oculto durante 11 años. Miró al auditor. Solicito formalmente una investigación completa, y quiero que conste que este hallazgo fue realizado por Sarah Williams, de 11 años de Oakland. El auditor asintió. Queda registrado. William Fitzgerald quedó inmóvil, su empresa, su fortuna, su reputación, todo pendía de un hilo. Y ese hilo lo sostenía la niña a la que había llamado sucia la niña, a la que había burlado la niña que había intentado humillar. Ella lo había destruido. No con ira, no con venganza, sino con la verdad. La puerta de la bóveda permanecía abierta detrás de ellos. Ya no un monumento al genio de Fitzgerald, sino una tumba para sus mentiras. El salón quedó en silencio. William Fitzgerald estaba de pie junto a la bóveda abierta, los puños apretándose y soltándose. Teníamos un acuerdo, dijo por fin. Tú abres la bóveda y yo te pago. Ofreció 100 millones, dijo la doctora Voss, delante de las cámaras. El abogado de Fitzgerald se apresuró hacia ellos. Un hombre delgado, traje caro, susurró con urgencia. Fitzgerald negó con la cabeza y respondió en voz baja. El abogado sacó el teléfono, llamó a alguien. 2 minutos de conversación rápida. Y colgó. El abogado se volvió hacia Sara y María. TechCore ofrece $750,000, una beca STEM completa hasta terminar la secundaria y un programa de mentoría de verano. Eso no es lo que prometió, gritó alguien. La declaración original fue hiperbólica, dijo el abogado con suavidad, hecha en tono de broma. Sin embargo, reconocemos el logro de la señorita Williams. La doctora Voss dio un paso al frente. Ella salvó su salida a bolsa. 2,000 empleos, 3,000 millones en activos, y ustedes ofrecen menos del 1%. Oferta final. Acéptenla o véanos en los tribunales durante años. El rostro de María se endureció. Abrió la boca para hablar. Sara le tocó el brazo. Mamá, está bien. No. 750,000 es suficiente.
Sara alzó la vista. Podemos comprar una casa. Puedes dejar los turnos de noche. Yo puedo ir a la escuela. Es suficiente. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. La doctora Voss se arrodilló junto a Sara. No tienes que aceptar. Conozco abogados. Podemos luchar. Solo quiero irme a casa. Sara parecía agotada. Cumplí mi promesa al abuelo. La doctora Voss la estudió y asintió despacio. Eres más sabia que la mayoría de los adultos. Se levantó y miró a Fitzgerald. 3 condiciones adicionales no negociables. El abogado empezó a protestar. 1. María Williams será coordinadora de instalaciones. 58,000 al año, beneficios completos, turno de día. Continuó. 2. Sara examinará el contenido de la bóveda y obtendrá copias de todo lo relacionado con el trabajo de Robert Mitchell. Fitzgerald palideció. No. 3. TechCore financiará la beca Memorial STEM Isaiah Williams. Capital semilla de $250,000. El abogado susurró a Fitzgerald. Una conversación larga. Finalmente Fitzgerald asintió. Hecho. La doctora Voss sacó el teléfono y empezó a grabar. Declare los términos. Él lo hizo. Cada palabra dolía. Al terminar, la doctora Voss detuvo la grabación. Esto va a mi abogado. Si incumplen algo, se hace público todo lo de esa caja. Fitzgerald se dio la vuelta y se fue. Un reportero se acercó a Sara. ¿Cómo te sientes? Sara miró a su madre, a la doctora Voss y a la bóveda. Cansada. ¿Podemos irnos a casa? Una semana después, el Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Sara no estaba allí. Estaba de vuelta en Oakland durmiendo después de las 7 de la mañana por primera vez en meses. Pero la doctora Helena Voss sí estaba, y llevó copias de todo lo que había en la caja metálica. La sala del consejo daba a la bahía de San Francisco. 8 directores se sentaban alrededor de la mesa. William Fitzgerald presidía. La doctora Voss colocó una carpeta frente a cada director. ¿Qué es esto?, preguntó la presidenta. Pruebas de que su CEO construyó esta empresa sobre propiedad intelectual robada. Les explicó todos los diseños originales de Robert Mitchell de 2014, los correos de Fitzgerald, las patentes a nombre de Fitzgerald, la carta de despido. Mitchell era un ingeniero negro con 15 años de experiencia. Fitzgerald lo despidió, tomó su trabajo y ganó miles de millones. La sala quedó en silencio. Un director, un hombre blanco mayor llamado Jeffrey, se aclaró la garganta. Son acusaciones serias, Helena, pero el caso Mitchell se resolvió hace años. Se resolvió bajo un acuerdo de confidencialidad por $50,000, dijo la doctora Voss. Mitchell no podía permitirse luchar. Firmó porque necesitaba alimentar a su familia. Sacó otro documento. Pero no hay ningún NDA sobre el contenido de la bóveda privada de Fitzgerald. Sarah Williams descubrió esto de manera independiente, y Mitchell aún conserva sus copias originales. Otra directora, una mujer llamada Patricia, se inclinó hacia adelante. Está diciendo que Mitchell podría demandar de nuevo. Digo que lo hará. Lo contacté hace 3 días. Ahora tiene representación legal pro bono de la Clínica Legal de Stanford. El rostro de Fitzgerald se puso rojo. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Usted cometió fraude. La doctora Voss se dirigió al consejo. Pero no es todo. También encontré documentos financieros en esa bóveda, empresas, pantalla, cuentas offshore, esquemas de evasión fiscal por aproximadamente $18 millones en 5 años. Deslizó otra carpeta hacia la presidenta. Ya he remitido esto al IRS y a la SEC. La presidenta abrió la carpeta y su expresión se oscureció al leer. William, esto es exacto. El abogado de Fitzgerald se puso de pie. Mi cliente se niega a comentar mientras se realiza la revisión legal. Eso no es suficiente, dijo Jeffrey mirando a los demás. Tenemos un IPO en 12 días. Si esto se hace público, estamos acabados. Patricia asintió.
La óptica por sí sola nos hundirá un multimillonario blanco robando a un ingeniero negro mientras humilla públicamente a una niña negra. La prensa nos destruirá. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo otro director. La presidenta miró a Fitzgerald. William necesita dimitir, con efecto inmediato. ¿Qué? Fitzgerald se levantó. Esta es mi empresa. Yo la construí. La construyó sobre trabajo robado, dijo Patricia, y acaba de entregar a todos los periodistas de Estados Unidos la historia de la década. Una niña brillante de 11 años lo expuso en una transmisión en vivo. 2 millones de personas lo vieron. Está en todas partes. Sacó su teléfono y le mostró los titulares. Niña genio. Humilla a multimillonario tecnológico. Estudiante de Oakland abre bóveda y destapa fraude. El oscuro secreto del CEO tecnológico revelado por una niña. Las manos de Fitzgerald temblaban. No pueden hacer esto. Podemos y lo haremos, dijo la presidenta con voz de hielo. El Consejo vota ahora. Todos a favor de solicitar la dimisión inmediata de William Fitzgerald. 8 manos se alzaron. La moción queda aprobada. William tiene 48 horas para renunciar voluntariamente o lo destituiremos. Fitzgerald miró alrededor de la mesa. No vio aliados ni compasión. Tomó su maletín, caminó hacia la puerta y se volvió. ¿Se arrepentirán de esto? No, dijo la doctora Voss en voz baja. Usted se arrepentirá. La puerta se cerró de golpe. 2 días después, TechCore emitió un comunicado de prensa. William Fitzgerald ha renunciado como CEO para buscar otras oportunidades. El Consejo agradece sus servicios. La doctora Sarah Mitchell fue nombrada CEO interina. La doctora Mitchell aportaba 20 años de liderazgo en ingeniería más recientemente, como vicepresidenta de ingeniería en Google. Sarah Mitchell, hermana de Robert Mitchell. La simetría kármica no pasó desapercibida. Brad Kowalski fue despedido el mismo día. La Junta de Ingenieros Profesionales de California abrió una investigación. Su licencia fue suspendida por 3 años. Jessica Thornton fue degradada a asociada de recursos humanos, salario reducido a la mitad y 120 horas obligatorias de formación en sesgos. Y en un pequeño apartamento de Oakland, Maria Williams abrazó a su hija mientras ambas lloraban. No de tristeza, sino de alivio. Por fin, había terminado. 6 meses después, Sarah Williams, de 12 años, entró en el taller de Isaiah, un espacio renovado dentro de la sede de TechCore. Bancos de trabajo de madera alineaban las paredes. El estetoscopio de su abuelo descansaba en una vitrina de cristal. 25 estudiantes llenaban la sala de entre 8 y 17 años, todos becados por el memorial Isaiah Williams. Sarah levantó una pequeña caja fuerte de entrenamiento. Mi abuelo me enseñó que las máquinas dicen la verdad. Hoy aprenderán a escuchar. Una niña de 9 años llamada Amara levantó la mano. ¿Puedo intentar? Sarah le entregó el estetoscopio. Ponlo aquí. Gira despacio. Escucha el clic. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Lo oigo. Eso es la verdad hablando. Sarah sonrió. Tu voz también importa. No dejes que nadie diga lo contrario. Fuera de la ventana, Maria Williams observaba. Ahora era coordinadora de instalaciones. No más turnos nocturnos. A su lado estaba la doctora Sarah Mitchell, la nueva CEO de TechCore, hermana de Robert Mitchell. La justicia se veía así silenciosa, constante, real. Dentro Amara giró el dial. Clic. La caja fuerte se abrió. Todas las manos del aula se alzaron. ¿Quién sigue?, preguntó Sarah. Si esta historia te conmovió, suscríbete y compártela con alguien a quien hayan subestimado. Comenta. ¿Cuándo demostraste que los dudadores estaban equivocados? Los espectadores atentos vuelvan a ver el minuto 2, la cara de William Fitzgerald. Cuando ve a Sarah por primera vez, lo dice todo. No eres invisible, no eres pequeño. Eres un genio esperando el momento adecuado. Escucha la verdad. Las máquinas la conocen. Tú también.
47 ingenieros del MIT fracasaron durante 3 años. Una niña de 11 años lo logró en 60 minutos. Pero esto fue lo que realmente cambió. William Fitzgerald llamó a Sarah niña sucia. Prometió 100 millones como broma y esperaba contenido adorable para redes sociales. En cambio, ella dijo la verdad. Abrió una bóveda que nadie podía abrir. Descubrió diseños robados por valor de $3,000 millones. Sacó a la luz un fraude oculto durante 11 años. No fue suerte. Su abuelo Isaiah fue cerrajero durante 60 años y le enseñó todo. 47 ingenieros miraban un panel cuántico brillante. Sarah escuchó debajo, encontró una cerradura modelo K7 de los años 40 y la abrió con un estetoscopio y una calculadora. 500 personas en esa sala, multimillonarios graduados del MIT, décadas de experiencia, y ni una sola vio lo que vio una niña de 11 años de Oakland. ¿Por qué asumieron complejidad? Asumieron que las credenciales importaban más que escuchar. Sarah no asumió nada. Siguió la enseñanza de su abuelo: cuando algo parece complicado, busca lo que está oculto. ¿Cuántos niños brillantes hoy son llamados sucios a quienes les dicen que la pobreza los hace menos? Fitzgerald aprendió una lección costosa. La edad no determina el genio. La verdad vive en quienes están dispuestos a escuchar. Comparte si alguien te subestimó. Suscríbete a historias donde la verdad derrota al poder. Comenta: ¿quién te enseñó a confiar en ti mismo? Hoy Sarah guía a 25 estudiantes y les enseña lo que Isaiah le enseñó: las máquinas no mienten. Tú tampoco. El dinero no puede comprar lo que más importa: conocer tu valor, cuando todos dicen que no vales nada. Los callados no son débiles, están escuchando, y a veces oyen lo que los multimillonarios pasan por alto.